Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Hospedales. Bueno, aquí estamos de vuelta con este tema sugerido mayoritariamente por muchos de mis suscriptores, hablar sobre los vikingos. Antes que ello, quiero agradecer a todos los que quisieron formar parte de esta idea, porque comenzamos primero con lo que es las esculturas griegas. Eso fue idea de mis suscriptores. Ellos fueron los que me pidieron a mí hablar de ello. Después pasamos a los espartanos y ahora los vikingos. ¿Cuál es lo que nos une aquí? Es el pensamiento sobre lo que es la fuerza del ser humano, el límite que se puede llegar a un estado físico. Y cada quien, recuerden que tenemos en nuestra meta algo diferente para lograr. Muchos quieren un físico atlético. La minoría quiere un físico extremadamente musculoso. Otros quieren simplemente fuerza. Pero lo importante aquí que nos une a todos lo mismo. La pasión por esos hierros. Levantarlos e ir mejorando cada día más nuestra propia versión. Ahora es bien interesante. Cuando nosotros hablamos de los vikingos, lo primero que quiero decirle que termina siendo el mismo tema de las esculturas griegas, el mismo tema de los espartanos. Aquí hay mucha información, pero la información es manipulada. Cada quien ve las cosas a su manera porque es parte de lo que es la vida. Todos no podemos pensar igual. El mundo no sería mundo. Ahora, lo importante aquí es esto. Cuando hay, pudiésemos decir, una prueba en la cual se dice que los vikingos medían aproximadamente 1,75 m de estatura, es ya algo diferente a lo que nosotros podemos ver a una persona de la misma área donde estos vikingos prosperaron. Hoy en día, estos vikingos son superados por sus mismos, pudiésemos decir, descendientes con más de 10 centímetros en su mayoría y otros con mucho más de esa altura. Ahora, ¿por qué nosotros vemos en las fotografías, en las historias, muchas cosas que nos hace creer que los vikingos eran seres de 2 metros de estatura, con 140 kilos y una fuerza extraordinaria que pudiesen hasta voltear un barco si ellos hubiesen querido? Porque cada uno de nosotros nos hacemos imágenes a lo que nosotros queremos que así sea. Les voy a poner un ejemplo. Mi hijo me llama a mí el Zeus negro. ¿Por qué? Él dice que tengo muchos músculos, que soy grande y ahora me dejé crecer la barba. Entonces, ¿quién puede decir a él que eso no es así? No, él cree eso y eso no lo va a cambiar. Si él sigue creciendo y en un ambiente parecido al que crecían estas personas, que no era muy numeroso, y las cosas iban pasándose de generación en generación, lo que son las historias, la gente va a terminar creyendo que yo era un Zeus negro. Eso es lo que quiero yo dar a entender aquí. Hay muchos, pudiésemos decir, descubrimientos arqueológicos donde muchos mitos sobre los vikingos son derrumbados. El primero es el casco con los cuernos. Eso fue algo que comenzó a hacerse mucho después, dibujarse y hacerle creer a la gente que ellos usaban esos cuernos sobre los cascos, y está comprobado que no era así. Ahora, hay muchas personas que dirán, sí, eso era así porque yo lo vi en una revista donde lo sacaron de una, pudiésemos decir, excavación donde sí habían cascos con cuernos. Antes de discutir en que si era la verdad o no era la verdad, lo más importante aquí es que todos nosotros disfrutemos de lo que nosotros queremos creer, sin importar lo que los demás digan. Hay otras cosas en esos mitos: que no se bañaban los vikingos, que eran sucios. Ahora en excavaciones se han conseguido, escuchen bien esto, cortadores de uñas, limpiadores para los oídos, palillos para limpiarse los dientes. Entonces tenemos que entender que ellos sí se arreglaban su apariencia. Hasta cepillos se han conseguido en excavaciones.
Ahora, ¿de dónde viene el mito de que ellos no se bañaban? Ellos eran, pudiésemos decir, los vikingos no solo eran guerreros, eran navegantes de los mares, también eran personas que les gustaba el comercio. Ahora, en ese comercio ellos llegaban a muchos sitios y hay una narración sobre un árabe musulmán donde conoció una serie de vikingos en la cual estaban ellos haciendo, pudiésemos decir, ese tipo de trueque para aquel entonces. Y en una de, pudiésemos llamar historias en la cual él escribió mientras estaba vivo, ese musulmán árabe, dijo que los vikingos eran personas que no eran lo que pudiésemos decir lo suficientemente higiénicas. Pero ya les voy a explicar por qué, amigos. Los musulmanes en aquella época, yo no sé si todavía lo sigan haciendo, pero eso es bastante increíble que una persona, si va a rezar 5 veces al día, tenga que bañarse las 5 veces antes de rezar. Este musulmán que escribió eso, lo hacía. Entonces, al ver a un vikingo bañarse cada 2 días, una vez, o al día, o una vez a la semana, que recuerden que también el frío no es bastante amigable en cuestiones de bañarse todo el cuerpo en la zona donde crecieron estos vikingos, es el mito sobre que no eran personas higiénicas. Ahora, este mismo musulmán comenta que los vikingos eran personas bastante altas, personas de cabello rubio y colorida con lo que es la vestimenta. Pero nosotros tenemos que entender que las excavaciones en la cual se miden el tamaño de los huesos de estos vikingos, la mayoría coincide que el tamaño promedio era 1,75 m. Habría que ver qué tamaño tenían estos árabes para aquella época y hacer una comparación. Simplemente 5, 7 o hasta 8 centímetros de diferencia ya es suficiente para ver a la otra persona bastante alta. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, son las cosas que nosotros tenemos que pensar en lo que es este movimiento que hoy en día se le da idolatría a los vikingos. Evidentemente, amigos, tenían que ser personas fuertes, de contextura, por lo que era la agricultura, por lo que era también la alimentación, para poder aplacar lo que es el frío de esa zona. La leche de vaca fue una adaptación que se le hizo al cuerpo humano bastante interesante. Recuerden que tiene bacterias y tiene un poco de composiciones en la cual no a todo el mundo le cae bien. Estos seres humanos en aquella zona comenzaron a adaptar el consumo de la leche de vaca a los seres humanos, y esa grasa hizo mucha diferencia en lo que es la transformación de generación tras generación de estas personas. El calcio y la grasa fue haciendo crecer más los huesos y haciendo también crecer más los cuerpos, por evidentemente todo lo mencionado anterior. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que no todos tenían acceso a lo que es, amigos, la alimentación adecuada. Y esa es la diferencia que puede hacer en que una persona a otra tenga un cuerpo bien alimentado y bien desarrollado. Todos no tenían acceso a la comida. Recuerden que eso del desayuno, almuerzo y cena, eso se inventó hace poco, amigos. La gente comía poco o lo suficiente para vivir. Nosotros en este momento vivimos para comer. No podemos en ningún momento hacer referencia a que en aquella época los vikingos eran mucho más grandes y más poderosos que los humanos en esta época de esa misma zona en la cual nosotros estamos hablando. Ahora, como les dije, cada quien interpreta la historia como mejor le parece. Lo dije con las esculturas griegas. Muchos me dicen, ¿por qué entonces esas esculturas griegas están allí? Pregúntense, o
no pregúntense a ustedes mismos, sencillamente pregúntenle a una persona que sabe de arte y que puede dibujar un cuadro. Amigos, pueden ver una casa de un piso, 12 niveles, o transformarla en una casa de 4 niveles. No necesariamente, amigos, porque algo está allí y ellos lo dibujan, tiene que ser exactamente como lo que ellos están viendo. Vuelvo y lo repito, un cuerpo como el de una estatua griega, el desarrollo muscular y la fisionomía y todo el cuerpo de lo que es el tobillo hasta el cuello, con una musculación que no se escapa en ningún espacio, un desarrollo perfecto, se necesita lamentablemente trabajar las pesas en todas esas áreas y tener una alimentación extrema, no importa el linaje, amigos, en la cual sea esa generación. Pero como les dije, cada quien interpreta la historia como mejor le parece, y lo importante aquí es disfrutar y nosotros compartir, y allí está la casilla de comentarios para que den sus ideas sobre estos vikingos musculosos y grandes que nunca existieron. Se despide Robert Hospedales, paz y amor.